Esta charla se llama Propagación de Acacia baileyana, Gravilea rosmarinifolia y Photinia freseri, porque son tres especies de difícil enraizamiento que se aplicaron técnicas en común que resultaron bien para las tres especies y resultan bien en general para la mayoría de las especies cultivadas difíciles en el sector. Estas condicionantes de que sean plantas de difícil enraizamiento pueden ser de naturaleza tanto endógena como exógena. Tanto de la planta internamente puede ser parte de la estructura física de la planta, como puede ser el caso de un anillo esclerenquimático, que más adelante lo vamos a ver en una imagen, que puede ser una barrera física a la salida de las raíces en formación, porque oficia directamente como una barrera que las raíces no pueden llegar a salir y continúa el crecimiento del tejido parenquimático y se forma lo que nosotros conocemos a veces como un callo. También puede ser de naturaleza endógena el contenido interno de hormonas de la planta, el balance de citoquininas auxinas, que varía a lo largo del año, siendo más alto el contenido de citoquininas en primavera y estando en un balance más favorable para el enraizamiento de minerales, mientras que todo el año baja las citoquininas y las auxinas también y habría mayor dificultad. Las auxinas son las hormonas que normalmente están asociadas en el enraizamiento. Las citoquininas son otras hormonas que después más adelante les voy a hablar. Bueno, este es el anillo esclerenquimático, lo que ven acá. En algunas especies en estado que nosotros podríamos llamar juvenil, que coincide con el crecimiento primaveral antes de que el tallo lignifique, para los que son de otras latitudes o tienen lectura de otros materiales, en fruticultura a veces esto se le llama agostamiento, porque el mes de agosto, eh, para lo que es el hemisferio norte, sería pleno verano. Entonces la planta va perdiendo la parte de corteza fotosintética, que nosotros podríamos decir verde, para tornarse más color ya de madera madura. Bueno, esto ya les dije, el contenido endógeno de auxinas y la juvenilidad de la planta madre, que es la dadora de las estacas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es un esquemita de un acodo, cualquier sistema de acodado. Los azúcares y las hormonas que se producen en los ápices de las plantas y en las hojas y brotes nuevos tienen movimiento polar, o sea, hacia abajo, que es el punto de origen del agua. Y el agua tiene un movimiento por el centro del eje del tallo. Hay hormonas que tienen transporte basípeto y hay otras que tienen, basípeto, como son las auxinas, que tienden a ir hacia la base, y otras que tienen tendencia a ir hacia los ápices. Las auxinas tienden a ejercer su efecto desde los ápices hacia las yemas subsecuentes. Las auxinas, además de favorecer el enraizamiento, mantienen la dormición de las yemas. Por eso hay plantas con mayor y menor dominancia apical, que es por causa de la acción de las auxinas, liberándose a medida que se va agotando el efecto, eh, alejándose del ápice. Bueno, acá ven otro caso de juvenilidad que se manifiesta por lo que nosotros podríamos conocer como hijastros, chupones de raíz, siempre cerca de la parte del cuello de la planta. Y serían estos estacas de raíz, que son raíces que por exceso de hormonas sintetizadas en los ápices de las raíces favorecen la diferenciación de nuevas yemas y brotes. Bueno, la especie que nos ocupa, en primer lugar, la acacia baileyana, es una especie que normalmente se propaga por injerto de aproximación, que es un injerto que en el medio de esta sería la planta objetivo, que es la acacia baileyana rubra, el centro, que está
circundando por las macetas de injerto. Acacia floribunda, y luego por un injerto que básicamente se corta longitudinalmente, se unen, se deja bastante tiempo en unión el injerto, y con el paso del tiempo se va cortando la parte que corresponde a lo que fue alguna vez el porta injerto. Tienen plantas de acacia floribunda. Acá lo verde que se ve es la parte aérea del porta injerto que se ve en las macetas, y en el centro es la acacia baileyana. Se realizaron varios ensayos, pero a los fines de la explicación se separan de esta forma. 2 ensayos en primavera, uno que sería la primavera, medio de la primavera, octubre, y otra en abril. Se utilizaron plantas injertadas de 2 años y plantas de 5 meses, mucho más jóvenes, obtenidas de semilla. Como pueden ver acá, el porcentaje de enraizamiento fue mucho más alto en las estacas provenientes de las plantas jóvenes, con cerca de un 58% versus un 18% en primavera, mientras en el otoño el porcentaje fue ligeramente mayor, porque las plantas venían todavía del crecimiento del verano, mientras que las de primavera no habían reasumido su crecimiento activo. Bueno, las estacas apicales y subapicales en este caso no mostraron diferencias por la calidad del material. Bueno, acá hay un resumen, porque como no hubo diferencias, lo puse reseñado de esta manera, para que sea más claro. En primavera, un máximo de 58, alrededor del 60%, contra un 18% en las plantas injertadas. Siempre las plantas injertadas, que son plantas maduras, que tienen en torno a los 2 años, y ya están muy cerca de florecer, si no por florecer en ese mismo año, siempre dieron porcentajes muy abajo del 30%, mientras las otras ya podría decirse que en promedio un 60%. Después otro ensayo que se hizo, este fue mucho más completo, el anterior fue un ensayo exploratorio, que consistió en buscar primero la concentración óptima de hormona de enraizamiento, que es el LIVA, indol butyric acid en inglés, o ácido indol butírico, con diferentes concentraciones de 0 a 10.000 partes por millón, de 0, 250 y 3.000 partes por millón. Esto duró 49 días de enraizamiento, el primer ensayo, y se utilizó material de inicio que fue obtenido de semillas, que fueron retiradas la parte de la cobertura en la zona cercana a la emisión de la radícula, y otras que, para dejarse de control, no se retiró, y se vio que fue mucho más heterogénea la germinación. Bueno, se obtuvo un lote de plantas heterogéneas. Algunas, como ustedes pueden ver, tienen más características de rubra que de la variedad rubra que de la variedad tradicional, pero en otros ensayos subsecuentes que se hicieron también con anterioridad, que no están reseñados, el porcentaje fue muy similar y no hubo prácticamente diferencias entre los dos genotipos. Estas plantas, como son de hoja compuesta y necesitan condiciones de humedad muy precisas, por lo tanto, por lo que conoceríamos también como túnel húmedo o cámara húmeda, simplemente no podrían utilizarse porque la humedad sería demasiado alta y la oscilación de temperaturas también. Bueno, entonces se utilizó lo que nosotros llamamos como MIST, que en verdad son aspersores de microaspersión, para mantener el estado hídrico de las estacas, y como sustrato, un sustrato mayoritariamente con perlita y turba, para no anegar la base de la estaca, que no tenga demasiado contenido de humedad, en bandejas alveoladas de 72. Bueno, este sería el MIST. Estas no son las plantas del ensayo, pero vale como ejemplo. En el primer ensayo, que se hizo a continuación del anterior que les decía, para ver si era posible o no enraizar Acacia baileyana, comparando la planta adulta injertada con las plantas jóvenes, se
observó que la parte apical siempre tenía mayores resultados con respecto a la subapical, más allá de cualquiera de las concentraciones que utilizáramos. Después les voy a mostrar por qué se utilizó finalmente 3.000 partes por millón y no 10.000, si bien ven que el enraizamiento fue ligeramente superior en el caso de las 10.000 ppm. Bueno, el número de estacas, número de raíces, no difirió significativamente en los tres primeros casos, siendo ustedes ven acá las letras minúsculas, representa las diferencias o no significativas entre la fila, mientras que entre la columna se reseñan con las letras mayúsculas. En el último caso que hubo diferencia fue solamente acá a favor de las subapicales, presuntamente por motivos de que el requerir las estacas apicales siempre mayor humedad son las más susceptibles y puede ser que no hayan enraizado, no por no ser aptas, sino que por no haber mantenido el estado hídrico. Bueno, la longitud de las raíces también se mantuvo siempre en valores superiores, pero en el caso de los 10.000 partes por millón, no, no fue de lo más alta porque como ven acá, ahí está, las 0 partes por millón y 250 partes por millón no difirieron significativamente de lo que se obtuvo con las 10.000 partes por millón, mientras que con 3.000 partes por millón la diferencia sí fue significativamente alta. Bueno, acá ven lo mismo, reseñado en forma más sencilla, y acá también lo mismo que ya les había dicho. Ahora pasamos al ensayo de julio, que eran plantas de 3, 8 y 12 meses, solamente con 3.000 partes por millón y sin hormonas. Y en el otro ensayo, algunas de las plantas eran las mismas, 3 meses después. Bueno, acá también, como les decía, en las plantas más jóvenes, las diferencias no eran notables. Los porcentajes de enraizamiento siempre fueron superiores a, o en torno al 80%, tanto en las plantas de 3 meses como en 8 meses. Y en el caso acá de las subapicales de 3 meses, el porcentaje fue bastante mayor, que también podemos presumir que fue por el estado hídrico, no por la potencialidad, como después vamos a ver al final de la presentación. Bueno, acá volvemos a ver que entre las columnas no hay diferencias en el material juvenil. Esto es debido a que al ser material tan juvenil, la facilidad de enraizamiento es tal al no tener restringida la parte física por barreras que impidan la salida de las raíces o el contenido endógeno de auxinas y el balance con las citoquininas es óptimo, entonces permite enraizamientos muy altos sin diferenciarse entre el uso de hormona o no. Mientras que cuando vamos a mirar plantas que ya tienen 12 meses, si no utilizamos hormona, el resultado pasa a ser muy pobre. Acá lo tienen graficado, el número de raíces, y bueno, las plantas madre, pasando a la otra etapa en la cual se hizo el ensayo, que ya era primavera, como las condiciones eran aún mejores, tampoco hubo diferencia. Ahí está, sí. Tampoco hubo diferencia entre apicales y subapicales para plantas de 3 meses, mientras que en las plantas de 11 meses se presentó las apicales como las que tuvieron el porcentaje de enraizamiento mayor. Mientras que las de 15 meses nuevamente tuvieron resultados dispares, pero siempre
muy menores a las plantas jóvenes. Acá lo tenemos nuevamente discriminado por el uso o no de la hormona, y vemos otra vez que las de 3 meses tienen porcentajes siempre superiores al 90%, aún así siendo muy superiores también, no significativamente, pero a favor de las hormonas, mientras que a medida que envejece el material, se hace más notable y más significativamente relevante esa diferencia. Bueno, y en el peso seco de las raíces lo que podemos inferir es que la calidad de la estaca que uno logra, si bien las que no tenían hormona de enraizamiento tardaron en enraizar, la calidad de las raíces con respecto a la parte aérea no fue la misma. Y si uno hiciera, como vamos a ver más adelante, en otro ensayo, la relación parte aérea raíz, siempre va a ser deseable que la cantidad de raíz sea un poco más alta a la parte aérea, no en exceso, porque también vamos a ver lo que podría pasar, pero si fueran muy poca relación parte aérea raíz, las raíces estarían enruladas y serían raíces envejecidas no del todo funcionales, mientras que si la relación fuera más grande, tendríamos menos raíces y sería posible que tuviéramos estacas enraizadas, pero no después plantas logradas, porque podrían fallar en la rustificación por tener insuficientes raíces para el área foliar que estuvieran manteniendo. Bueno, en resumen, con esta serie de ensayos, los esquejes de plantas de mayor edad tienen menor porcentaje de enraizamiento, demoran más en terminar y también tienen menor calidad de raíces formadas. Esto de que demoran más en terminar el enraizamiento lo inferimos a partir del largo de las raíces. Inferimos que son más largas las raíces, no por la tasa de crecimiento en sí de las raíces, sino porque hubieran iniciado más tarde el enraizamiento. Para inferir que la tasa fuera diferente habría que hacer otro tipo de ensayos, pero el resultado final es el mismo. Demoran más en terminar el enraizamiento las estacas enraizadas originadas de plantas maduras. Como ven acá, el uso del el IVA o la hormona de enraizamiento anticipa el fin del periodo del enraizamiento, o sea, adelanta la emisión de raíces y aumenta la calidad de las raíces formadas. Y en función de la época del año idónea y del material de propagación, si fuera la etapa más primaveral y de activo crecimiento de la planta, podría llegar a prescindirse del IVA, al menos para lograr los porcentajes de enraizamiento, no así con la calidad que podría verse afectada o reducida en alguna medida. Pero usando material juvenil y en la época idónea, tanto con hormona como sin hormona, se lograrían buenos resultados en esta especie. Bueno, acá tienen lo mismo. Acá pueden ver las plantas que en función del periodo que se realizaron los ensayos, a medida que iba cambiando la acumulación de grados día con mayores temperaturas, se cubría más rápido el crecimiento de las raíces, entonces habría que achicar los días a retirar el plug del medio de enraizamiento para que se dé la rustificación. O dicho de otra manera, si esperáramos en cualquier época del año la misma cantidad de días, siempre vamos a obtener plantas pasadas con demasiada cantidad de raíces en la época más cálida, porque se adelanta mucho el enraizamiento y raíces enroscadas. Acá tenemos la calidad de plantas también madre utilizadas. Acá lo que se probó fue plantas madre en el interior
de un umbráculo cultivadas y mantenidas durante un tiempo considerable antes del corte de las estacas y al pleno sol. Como ven acá, el porcentaje en el interior siempre fue mucho más alto que en el exterior, y a lo largo del año se continuó también con otros ensayos para determinar el periodo óptimo del año en el cual hacer las estacas, siempre siendo favorable a las plantas juveniles que están marcadas en azul y desfavorable a las plantas adultas que serían las que están en rojo. Como ven acá, el óptimo para la cosecha del material sería en diciembre u octubre, en función del área donde estemos ubicados, porque escuché que hay gente de varias regiones que no son del área de influencia de la provincia de Buenos Aires. Esto, a medida que se fueran más al norte o más cercano al Ecuador, se podría ir atrasando. Si para nosotros fuera el mes de diciembre, quizás para la provincia de Santa Fe el óptimo estuviera en octubre. Y quizás para Misiones o inclusive otro país más norteño, podría llegar a ser en agosto. En Grevillea rosmarinifolia se realizó también ensayo de manera similar, estacas ubicadas en el exterior y en el interior, y se dividió en estacas de calidad apical y subapical, y se probó con hormona y sin hormona. Esos mismos materiales también se mantuvieron, al igual que el ensayo anterior, en el medio del umbráculo y en el medio externo al pleno sol. Como ustedes ven que la tendencia no mostró interacciones entre los tratamientos, o sea, siempre el apical y el subapical se mantuvieron con la misma tendencia. El apical siempre obtuvo resultados superiores al subapical, sin importar si se trataba del control o del tratamiento con hormona, y también sin importar si se trataba del interno o del externo, siempre marcando la misma tendencia entre la diferencia entre el ambiente sombreado contra el a pleno sol. No habiendo interacciones entre estos tratamientos, se puede tomar cada uno de estos tratamientos como componente del mismo. Por ejemplo, todos los resultados que hubo en esta parte del ensayo, que sería todo lo que estuvo tratado con hormona de 3000 partes por millón, sin importar el tipo de material que era ni de dónde provenía, se uniformiza para obtener el porcentaje de enraizamiento con hormona o sin hormona. De la misma manera se observa para el ambiente de la planta madre y para la posición de la estaca. Acá lo tienen en números. Y esto es otro ensayo que se hizo también en Grevillea rosmarinifolia, que consistió primero también, similar al anterior, en probar las 4 concentraciones de hormona de enraizamiento de 0 a 10.000 partes por millón, y se realizaron en 2 periodos del año: abril como representante de lo que sería el otoño, y agosto como lo que sería el representante de la primavera. Se utilizó solamente material eh, que sería llamado maduro, de 6 años, y se dio por finalizado a los 90 días, mientras que en el caso anterior fueron, si no me equivoco, 60 días. Y acá tampoco hubo diferencias entre cómo la tendencia del material, no hubo interacciones, por lo tanto se pudo analizar el material de 2 formas. El material apical contra el material subapical, que en la primera fecha mostró esta tendencia de 48% para las apicales versus 13% para las subapicales, mientras que en el otro periodo del año, más cercano a primavera, para la especie, 70% con las estacas apicales, mientras 15% para las subapicales. En el tercer y cuarto ensayo, que
coincidieron también en las metodologías, pero no en la fecha, se utilizaron solamente plantas de 3 meses, cultivadas en macetas y dentro de invernáculos. Como ven acá, se dio por finalizado a los 60 días, debido a que tanto las estacas apicales como las subapicales superaron el 90%, sin haber diferencias significativas entre los tratamientos que se aplicaron y las calidades de estacas que se utilizaron. Esto es debido a que eran plantas que tenían solamente 3 meses de crecimiento desde que se produjo el enraizamiento. Estas plantas en propagación vegetativa, cuando uno propaga, tanto lo que se llama macropropagación, que es la propagación de estacas, o la micropropagación, sería revigorización. Es como que el material retorna parcialmente a su estado juvenil, no tanto como para lograr espinescencia en algunas especies o entrenudos tan largos como se da en las plantas juveniles, pero hay un rejuvenecimiento respecto a la planta de origen. Bueno, acá como ven, cuanto más joven es la planta, más podemos prescindir de, de la hormona de enraizamiento. Pero la calidad y calidad de las raíces sí cambia, no así el porcentaje. Podemos obtener raíces, pero no quiere decir que las plantas enraizadas sin hormona sean de mayor calidad o de la misma calidad que las que utilizamos la hormona. Las de hormona, al enraizar antes y tener otra asignación de recursos en el crecimiento de la estaca enraizada, se va a comportar de otra manera. Bueno, acá lo tienen un poco más consolidado también. Las plantas adultas demoraron 90 días y los porcentajes en el mejor de los casos fueron de 70%, mientras que en el otro caso superaron los 90% con facilidad. Eran macetas de 10 litros, las plantas que fueron cultivadas en el exterior y en el interior. Acá tienen el detalle de lo que era el medio de cultivo que yo les había dicho: 50% de turba y 50% de perlita, y el porcentaje de enraizamiento se midió solamente a los 50 días. Así que tenemos 50, 60 y 90 días, dándole un tratamiento diferencial al material. 50 días estas plantas, además de haber estado en condiciones de exterior e interior, eran plantas que habían estado rejuvenecidas por medio de la poda también. Esa es otra técnica para lograr cambiar la prioridad de asignación de los recursos en la planta y el crecimiento. Disminuimos la cantidad de flores que podría llegar a diferenciar la planta, inducimos la brotación y distribuimos la hormona que sería la originada de las raíces, que es la citoquinina, que ahora lo voy a pasar a explicar, eh, en menor cantidad de yemas. Entonces la actividad de cada una de esas yemas y esos brotes va a ser mucho más vegetativa que con tendencias a lo reproductivo. Acá lo tienen, las condiciones del ensayo. Y otro motivo a tener en cuenta, la exposición que le damos al material de propagación, es que a pleno sol las auxinas tienen una reacción al sol que es contraria. Se inactivarían las auxinas, porque esto se descubrió a principios de los trabajos de fisiología, cuando se empezó a estudiar los cotiledones, la germinación de las plántulas. Siempre en dirección al foco de luz se direccionaba el crecimiento de la planta. Por lo tanto, la auxina, además del enraizamiento, se encargaba de la elongación de las células. Si tenemos el sol a mi derecha y la plántula a la izquierda, el sol inhibiría las auxinas de esta parte de la planta, mientras que de esta parte permanecería sombreada. Esta parte tendría un color generado por antocianas, diferentes antioxidantes para protegerla del sol, y las auxinas
estarían inhibidas su función, mientras que de este lado continuarían trabajando. Si las auxinas continúan con el alargamiento de esta parte, producen el curvado de la planta. Y ahí se descubrió que el sol, de cierta manera, la luz, inactiva la función de las auxinas. Por eso siempre plantas mantenidas a la media sombra van a tener mejor desempeño que plantas al pleno sol. Además de que por ser plantas que están más protegidas van a tener menos dureza o menos resistencia en las hojas, van a ser materiales que esas hojas van a tener mayor vida futura en la mesada de enraizamiento. Bueno, acá tienen la imagen, esto es un resumen de lo que se venía explicando con Grevillea, 3 meses, 2 años y 7 años, que es la planta madre, y los porcentajes esbozados de enraizamiento. Esto es otro ensayo que se volvió a hacer, no se repitió con tanta frecuencia como el anterior ni con tantas plantas, pero los resultados fueron prácticamente los mismos. Bueno, con Photinia fresheri, debido a que ya por estas técnicas se habían ajustado la metodología de propagación por medio del rejuvenecimiento de las plantas madres, el aplicado de las citoquininas para favorecer el rejuvenecimiento aún más y tener las plantas en media sombra, se logró porcentajes que ya eran cercanos al 90% y se procedió a ver la calidad del plantín en función del medio donde se lo hacía enraizar. En este caso, se utilizaron tubetes forestales de 120 mililitros, bandejas alveoladas o mesadas de enraizamiento, como ven acá, que sería, a comparación de lo que usan algunos productores, la cajonera colectiva de estacas en una unidad donde la estaca puede crecer de sus raíces sin ninguna restricción. A los 70 días, como ven, todas las plantas que estamos trabajando son plantas que demoran bastante en enraizar. Estas demoraron 70 días. No hubo diferencias en el porcentaje de enraizamiento en los 3 tipos de contenedor. Esto es similar a lo que les decía antes con las hormonas. Si no usamos hormonas, puede ser que obtengamos 100% de enraizamiento en los 3 casos, con hormona, sin hormona y con otra concentración, pero la calidad puede ser diferente. El peso de la estaca en sí no varió en los tratamientos. Lo que sí se observó que varió fueron las hojas remanentes. El peso de las hojas remanentes de cada una de los tratamientos se mantuvo aproximadamente igual para tubetes forestales que para la mesada de enraizamiento, siendo mayor el peso de hojas remanentes en cada uno de estos tratamientos, mientras que en la bandeja alveolada de 90 el peso fue menor. Hay una relación que les voy a pasar a explicar cuando llego a la parte siguiente. eh, la relación que hay entre las hojas remanentes, que son las que siguen generando auxinas y fotoasimilados y cofactores para el enraizamiento, con el logro de la rustificación de la planta finalmente y la calidad en sí del plantín obtenido. Las raíces también, como ven, fueron similares los pesos, estadísticamente iguales en la mesada que en el tubete forestal, mientras que en la bandeja alveolada nuevamente fueron menores. Por lo tanto, acá tenemos la parte de la relación, la explicación de la relación parte de raíz, parte aérea, que vemos que la relación fue mayor en el tubete y la mesada como medio de enraizamiento, mientras que en la bandeja alveolada de 90 fue menor. Fue bastante menor, si ven, eh, lo cual nos dice que la parte aérea era mucho más alta
que lo que tenía la calidad de raíces. Entonces estas plantas posiblemente, a pesar de haber tenido un eh, igual porcentaje de enraizamiento que las otras, pueden haber tenido o una rustificación más eh, demorada, pueden haber tenido resultados negativos o inferiores a los otros en la rustificación, o si no, en el mejor de los casos, una diferencial de crecimiento en los plantines una vez rustificados. Las plantas en bandejas alveoladas de 90 también mantenían la forma de la celda. Esto lo vamos a ver, o ya lo vimos también en las fotos. Una raíz que está enrulada es una raíz que se lignifica. Las auxinas, por tener movimiento basípeto, y las citoquininas tener movimiento hacia el ápice, se estancan las hormonas en esa horizontalidad de la raíz. Entonces empiezan a lignificar y dejan de ramificar y dejan de generar raíces pequeñas, que son las raíces que generan citoquininas y que son las absorbentes que finalmente son las que sirven. Por esto mismo es que siempre se controla el sustrato, porque si el sustrato está impidiendo el crecimiento de las raíces, además de no poder captar agua y nutrientes, no van a poder inducir a la planta que produzca brotaciones vigorosas y de acuerdo a la época del año. Bueno, la ven que acá dice la multiplicación de estacas a partir de mesadas o bandejas de enraizamiento. Se está cambiando la tendencia a usar bandejas alveoladas. Esto tiene esa restricción, que es similar a lo que les decía antes del largo de las raíces, que hay que ajustar el tiempo de retirada del material de enraizamiento de las mesadas de enraizamiento o de los MIST para evitar que se nos pase la bandeja alveolada y obtener plantines que después van a tener una performance retrasada. Bueno, Damián, eh, disculpa la sí, molestia, quedan 10 minutos. perfecto. Bueno, acá tienen que el tiempo, esto es lo que ya les dije, la partición de fotoasimilados entre las diferentes partes de la planta podrán ser de diferentes de acuerdo al grado de restricción que ofrece la celda. Esto quiere decir que si bien puedo tener mucha cantidad de raíces en función de la parte aérea, si están sin capacidad de ramificar esas raíces, la parte aérea no va a poder tener ese reaseguro de hormona que la va a mantener con su área foliar activa, trabajando y brotando rápidamente para formar una planta de porte eh, completo y con una estructura globosa desde el inicio, sin intervención de podas ni agregado exógeno de hormonas como la citoquinina. Bueno, eh, hay en la web un, un tríptico de Fotinia que resume también esto, con las etapas que se llevaron adelante de trabajo con las plantas madre, que es similar a lo que les venía contando. Y bueno, esto es para decirles que en base a lo que se trabajó en los principios de la micropropagación, con las hormonas, citoquininas y auxinas, se llegó después al uso masivo de la hormona de enraizamiento sintética en la gran producción. Y el balance en micropropagación de hormonas auxina y citoquinina es lo que determina que o la planta produzca el brote o el enraizamiento. Y en base a que el estado en que nosotros cosechamos ese material, también es el resultado que vamos a obtener. Bueno, y esto es, de cierta forma, propaganda
las variedades que tenemos en el instituto, que también se dedica al mejoramiento de plantas nativas de Argentina con fines ornamentales. Y bueno, el contacto del instituto y consulte y muchas gracias. Fui muy rápido, pero eh, si gustan, puedo retomar algunas partes que me parece que quedaron medias pasadas al vuelo de pájaro. También muchas ¿Estamos, gracias. Laura? ¿5 minutos? Sí, aquí tenemos, bueno, yo les dejé también en el chat los contactos del instituto, el email, la página web, el Facebook y el Twitter. Y hay un par de preguntas, dos con respecto a acacia. Preguntan si tuvieron problemas con raíces enruladas cuando la llevaron a rustificación a acacia. O sea, si se refiere a problemas por mortandad de plantas en periodo de rustificación, no. Pero sí tuvimos, no lo cuantificamos, diferencias en crecimiento posterior. Eso lo esbocé cuando lo dije. Hay ensayos que está trabajado eso, pero no son estos, con estas especies, pero siempre que hay en raíces enruladas, no sé, ahí cambié la cámara si me sigo viendo, siempre que hay raíces enruladas, se va a alterar la capacidad de desempeño futuro del plantín. Cuanto más fácil de enraizarse a la planta, menos va a afectar esto porque las velocidades son otras. Pero imagínense que una menta que tarda 15 días en enraizar, si se enrolan las raíces no va a pasar nada porque el crecimiento es mucho más rápido. En cambio, una planta que demora más de 60 días, si hacemos que esas raíces se enrulen y pierdan su capacidad de ramificar, es bastante más grave. Otra pregunta entonces, Laura. Y otra también con respecto a acacia, si se notan diferencias de crecimiento y forma entre las estacas apicales y subapicales. No, porque debido a la estructura que tiene la planta, ya de por sí es de ramificar, y cuando es subapical, reasume alguna de las yemas más distales o más alejadas de las raíces, toma la, la dominancia, digamos, y reasume el crecimiento después de. Además, eso se tutora porque la acacia es una planta muy flexuosa. Hago la aclaración antes de quedarme sin tiempo, que estas plantas se hace el injerto con la acacia floribunda en nuestra región de la provincia de Buenos Aires y área de influencia porque tenemos suelos muy arcillosos. Esta técnica de enraizamiento de estacas en forma directa, sin injerto, sería aplicable en zonas más arenosas, porque la acacia baileyana es originaria de Australia, de zonas que son muy arenosas. Entonces, por ese motivo, al igual que otras muchas especies, se lleva adelante el injerto para tolerar nuestros suelos que no son los típicos de la especie. Si hubiera viveros en la zona de Mendoza que quisieran intentarlo, podrían intentarlo con acacias enraizadas en forma directa o zonas que sean con esa cualidad de sustrato o suelo, mejor dicho. Bien, acá hay otra pregunta respecto de qué podés decir del uso de indol butírico y naftaleno acético en potinias juveniles cerca de los 60 días de enraizado. No sé bien a qué se refiere la pregunta, pero en general le puedo decir que el ácido naftaleno acético y el ácido indol butírico, no, el ácido indol, Indol se me mezcló. Bueno, butírico, las dos auxinas, el indol acético a la misma concentración es tóxico, mientras que el IVA no. El IVA se puede usar en dosis bastante más altas de lo que se usa el naftaleno acético. Y esa toxicidad puede llegar a producir pérdida de hojas que, como ya les dije, perjudica la calidad futura del plantil y el enraizamiento. bien, otra pregunta es ¿cuál es el largo de las estacas para plantar en plats? Y eso depende siempre de la especie, pero en general en acacia, que casi seguro que están preguntando de acacia, eran de 6 centímetros
y 3 hojas totalmente expandidas, o sea, tenían más de 3 hojas, pero las 3 hojas que tenían, que contábamos al momento de hacer las estacas, eh, eran, eran 3 las expandidas y podrían llegar a ser 6 las totales o 5 en función del estado de la plántula. Aquí también preguntan si las plantas madres de tan poca edad en acacia son de origen agámico también. No, en este caso no, porque como era los primeros ensayos que veníamos haciendo, eran todas estacas que venían de semilla. Eh, la semilla, como les dije, el tegumento es muy duro y hay que retirar la parte por donde se emite la radícula, eh, que eso es una bastante práctica, requiere, pues se puede llegar a hacer con un alicate de uñas o con una tijera de podar, depende el filo que tenga la tijera de podar y la confianza que uno le tenga, pero es posible. Como vieron ustedes en esa placa de Petri, habían algunas que no germinaron porque posiblemente se cortó demasiado y se llegó a cortar la radícula. Y hay otras que también salieron volando las semillas, porque se resbalan muy fácil, son muy chiquitas. Bien. Preguntan cuáles son los meses ideales para multiplicar Potinia. Los métodos ideales. Los meses, la época del año. Ah, los meses. No, no entendía, entendía el medio. Sí, en ese ensayo por lo pronto se hizo en el mes de enero, creo que decía, pero si bien se pueden empezar a realizar antes también. Lo importante es, como les dije, que las plantas estén rejuvenecidas por medio de la poda, mantenidas en media sombra y que sean plantas jóvenes. Cuanto más jóvenes sean, mejor. Se puede repetir también lo que se comentó con la Grevilea, de usar las mismas plantas que se usaron, se produjeron con anterioridad, hacerle una especie de poda de formación y tomar de las plantas en crecimiento, que sería usar a las plantas hijas como plantas madres precoces, podríamos decir. Sí, bueno, esta pregunta está relacionada también, dice, con respecto a Potinias, los mejores meses para enraizar son los mismos que para las otras dos especies. En general no, en general es más temprano, creo que la más temprana que dije era la Grevilea, después vendría la Acacia y después vendría la Fotinia. Si tuviéramos que hacer un después sin meses. Depende si estuviera en la provincia de Buenos Aires o si estuviera en otra latitud. Bien, y acá preguntan si podrías repasar, y eso, bueno, va a tener que ser muy brevemente, en Potinias la importancia de si la estaca es subapical o apical, y en qué época No, hicieron los ensayos. no. En Fotinia se llegó a la conclusión que tampoco era tan importante cuando el material estaba rejuvenecido. Es más, yo creo que de las 3 especies, tanto la Grevilea como la Fotinia son las dos que son de porte más arbustivo y deben ramificar en edad más temprana. O sea que si hubiera una contra de utilizar la estaca sería la apical porque habría que despuntarla, pero aún así no es necesario porque al ser estacas de altura tan pequeña, en Fotinia también eran estacas de cerca de 10 centímetros, las yemas que hay son muy pocas y con la cantidad de raíces que tienen al brotar, la citoquinina endógena hace que haya una buena brotación y se forman bien desde el principio las plantas. Bien, acá Diego dice que leyó en una filmina que en Fotinia usaron VAP. ¿Esto es así en plantas madres? Sí, así es. En la filmina decía que el VAP se utilizó en la mesada de enraizamiento también. Pero si disponen de VAP o también otras sustancias análogas o creo que hay una que se llama Brotex, que tiene bastante alto contenido de citoquininas, la idea es retrasar la senescencia de las hojas en mesada.
y mantener la actividad fotosintética alta, que con eso que logramos que haya más hidratos de carbono disponibles para el enraizamiento, que la planta los pueda traslocar a la base de la estaca y enraizar con mayor resultado y mantener viva el mayor tiempo posible las hojas, que eso también lo logramos con plantas madre mantenidas a la media sombra. Son hojas que van a estar menos gastadas por el sol y el ambiente externo, como son las corrientes de aire y la desecación. Bueno, la última pregunta, no, hay dos más. En estacas de fotinia, ¿se le dejan algunas hojas enteras o cortadas a la mitad las hojas? No, por supuesto, las hojas tienen que estar sin cortar las hojas. En ningún caso, por eso yo desde el principio dije que en las 3 especies se trabajaba con estacas con hoja. No hay que cortar hoja, porque si ustedes cortan hoja, inducen la caída prematura de las hojas. Piensen cuando una hormiga o un hongo ataca una hoja, normalmente la planta no la guarda la hoja, no le da prioridad de existencia. Moviliza los nutrientes, los manda a la planta madre al tronco y pierde la hoja. Procuren no cortar las hojas de las estacas. Por eso usamos mist también, o un ambiente que mantenga el estado hídrico de la estaca el mayor tiempo posible. Para eso, si usamos mist y cortamos las hojas, estamos yendo en contra de nosotros mismos. El cortar hojas se puede hacer en ambientes que uno no tiene mucho control de la humedad, pero que sean eh, plantas que no sean de las difíciles de enraizar. Si no, Bien, tenemos un atenuante eh, mayor al enraizamiento. bien, y ahora sí la última pregunta de Hugo Diego Jara, si hay alguna relación del diámetro de la sección de la estaca con el tiempo de enraizamiento. En general, en estacas con hoja es contrario. Cuanto más diámetro tiene la estaca, más va a demorar en enraizar, porque es una estaca más madura. Por esto de los que yo les decía, de la maduración y de las barreras, como es el anillo esclerenquimático, por ejemplo, que madura con el crecimiento de la planta y la corteza. Cuanto más diámetro tenga, más lignificada va a estar la estaca. Bien. Por eso dejé esta filmina yo por las dudas, si es la última pregunta, Laura. Tenemos la juvenilidad de dos estados, fenológico, juvenilidad fenológica y fisiológica. La fenológica es si la planta está en floración o en brotación en función de la época del año. Si estamos al principio de la primavera, está en brotación, generalmente va a florecer después o puede florecer antes de brotar también. Pero si nos referimos a la juvenilidad fisiológica, tenemos que la parte central de la planta, más cercana a las raíces, siempre va a ser fisiológicamente más joven. Por eso es la parte que emite chupones. Y cuando rejuvenecemos la planta, la cortamos, vamos a tener plantas que retornan a su estado más juvenil y son más fáciles de propagar. Acá lo tienen visto en otra forma, esto está tomado del libro Hartman. Eh, la parte más distal, si bien son partes que son más nuevas de brotación, lo que es la fenología, brotaron más tarde, entonces son más nuevas. Pero como fisiológicamente son las más viejas, porque ya están inducidas para floración, en el caso de una planta que sea del caso de la floración, tiene menor porcentaje de enraizamiento. En cambio, de la parte basal, siempre van a ser plantas estacas que van a ser mucho más juveniles y el porcentaje de enraizamiento siempre va a ser mucho más fácil. Eso va de la mano con lo de la fenología que me preguntaba del diámetro de la estaca. Cuanto más ancha es la estaca, más lignificada va a estar y más dura va a estar. Y también va a ser más vieja la hoja que va a aportar esa estaca. Va a durar mucho menos en la mesada. Siempre hablando de plantas difíciles, ¿no? No lo tomen a pie de la letra para especies fáciles, porque
hay especies fáciles que se pueden propagar sin ningún problema, e incluso en estaca sin hoja. Si ustedes ponen una higuera en la mesada de enraizamiento del MIST, hasta les puede enraizar la hoja, pero después no tiene yemas para emitir.